Meera no se inmutó cuando el predicador leyó las palabras finales de la ceremonia, porque no había ningún novio a su lado. Los bancos de la capilla, casi vacíos, albergaban solo miradas curiosas y una anciana tejiendo en el fondo. Las manos de Meera estaban cruzadas sobre su cintura, su vestido blanco estaba prestado y arrugado, y el velo que alguien había fijado en su lugar seguía deslizándose hacia un lado. A sus 29 años, era lo que la gente llamaba un desperdicio de pómulos finos. Una novia estéril demostrada 2 veces por 2 abortos espontáneos y un marido que había muerto antes de que el segundo hubiera fallecido. Había pasado 3 años viviendo con su amargada hermana en un rancho ruinoso, donde las cabras eran más ruidosas que las oraciones y la vergüenza aún más fuerte. Cuando un primo lejano mandó decir que un ranchero viudo pedía una ama de llaves, nada más. Meera empacó sus pocas pertenencias y llegó 3 pueblos más allá, solo para que le entregaran un vestido y le dijeran que habría una boda. «Es solo una formalidad», dijo el hombre. Ben Carver, alto, lleno de cicatrices, no cruel, pero claramente desgastado por la vida. Al condado no le gustan las mujeres en los ranchos a menos que sean esposas. Así que ella permaneció allí sola, una novia en una ceremonia falsa para un hombre que apenas había conocido, sin música, sin beso, solo un cambio de nombre legal y un apretón de manos. Cuando terminó, Ben se acercó, se tocó el sombrero y dijo, «El carro está atrás». Sin disculpas, sin promesas. Así, sin más, Meera se convirtió en la señora Carver, al menos de nombre. En el viaje de regreso, el sol calentaba y el viento era seco. Ella no dijo nada, y él tampoco. Pero cuando llegaron al rancho y 6 niños salieron corriendo, embarrados, descalzos y con los ojos desorbitados, ella comprendió lo que él no había dicho. Que no se trataba de una ama de casa ni de una esposa. Se trataba de llenar un vacío que había dejado su esposa muerta, de darles a estos niños alguien que no estuviera sufriendo tanto. Ella desapareció. Meera estaba allí rodeada de extraños, una novia sin anillo con los brazos vacíos y un corazón que había aprendido a no tener esperanza. Pero una de las niñas, una cosita pequeñita con rizos como el fuego, tiró de su manga y preguntó, «¿Eres la nueva mamá?». Meera abrió la boca para explicar, para decir no. Pero lo que salió en cambio fue, «Supongo que sí». Y en ese momento de silencio, con los niños rodeándola como si fuera algo sólido, Meera sintió el primer indicio de algo peligroso, algo que no se había permitido sentir en años. No era alegría, era posibilidad. El rancho Carver no tenía mucho que ofrecer. 3 vallas torcidas, un granero inclinado como un anciano y una casa que claramente había sido remendada más veces de las que se había rezado por ella. Pero contenía algo que Meera no había visto en mucho tiempo. Movimiento, vida, ruido. Los 6 niños tenían desde apenas caminar hasta casi gemir, y cada uno la miraba con una mezcla de curiosidad y desconfianza silenciosa y ganada con esfuerzo. Ben no explicó sus nombres. No explicó mucho en absoluto. Él simplemente descargó el carro, le entregó una caja de productos secos y le dijo, «La cocina es tuya». Eso fue todo. Luego caminó hacia el campo más alejado y su ancha espalda desapareció entre la hierba que le llegaba a la cintura. Meera estaba parada en el patio polvoriento, todavía con las compras en la mano, sin estar segura de si debía cocinar para 7 o si esto era algún tipo de prueba. Al anochecer, había encontrado suficiente en la despensa para hornear pan de maíz y hervir frijoles. Ella puso la mesa con platos desiguales y tenedores abollados. Los niños entraron sin decir palabra, como si los hubiera llamado una campana silenciosa para cenar, y se sentaron. Los atendió uno por uno, esperando que alguien se quejara, pero ninguno lo hizo. Solo el niño mayor, de unos 13 años, la miró a los ojos y le preguntó, «¿Cocinas así todos los días?». Meera se congeló. ¿Eso es algo bueno o algo malo? Se encogió de hombros y luego arrancó un trozo de pan. Mejor que tocino frío y avena seca. Comieron en silencio, y Meera comió última. Solo cuando todos los platos estuvieron vacíos, regresó, polvoriento y silencioso, con el sombrero en la mano. Él asintió y se sentó en el borde de la mesa como un invitado en su propia casa. «¿Les gustas?», dijo,
no como un cumplido, sino como un hecho. Meera no respondió. Solo lo vio tomar el último trozo de pan y masticar como si le doliera tragar. No le preguntó qué tal le había ido el día. No le dio las gracias, pero antes de acostarse, se detuvo en la puerta y dijo: «No me casé contigo por mí. Me casé contigo por ellos». Entonces él salió, dejándola con los platos y un silencio más denso que la tristeza. Y sin embargo, mientras fregaba las ollas y limpiaba la encimera, Meera sintió algo que no había sentido en años. Útil. No como una carga, no como un problema que resolver, simplemente necesario. Y para una novia estéril sin hijos que reclamar, eso era más de lo que se atrevía a desear. A la tercera mañana, Meera se enteró de que la menor, Lucy, lloraba antes del desayuno si no le daban la taza de hojalata azul, que los gemelos no comían a menos que les sirvieran la misma comida, y que el mayor, Caleb, lo observaba todo, siempre a unos pasos de distancia, como si esperara que ella metiera la pata y desapareciera. No lo culpaba. Había hecho lo mismo con cada desconocido que había pasado por la puerta de su infancia. Ben se iba temprano, regresaba tarde y hablaba aún menos que antes. Una vez, Meera lo vio detenerse en la puerta, observándola a través de los listones del granero mientras le enseñaba a la más pequeña a trenzar cuerda. De restos de heno. Pero cuando se giró para saludar, él ya se había ido. Esa tarde, una vecina pasó por allí, animada, rubia, un poco demasiado alegre, y fingió traer melocotones para los huérfanos. Sus ojos recorrieron a Meera, su vestido, su dedo sin anillo. Creí que había dicho que estabas casada. Meera sonrió levemente. Lo hizo, y lo estamos. La mujer arqueó una ceja. Bueno, todos esperábamos a alguien más joven. Tal vez con experiencia. Meera dejó eso en silencio y luego dijo: «He tenido pérdidas. La esperanza ha muerto en mí más de una vez. Esa es suficiente experiencia para esta casa». Cuando la mujer se fue, Meera encontró a Caleb observándola desde la puerta. «Podrías irte», dijo en voz baja. «Ya hemos tenido mujeres que se han ido antes». Meera se arrodilló frente a él y lo miró a los ojos. «Sé lo que se siente cuando te dejan. No te haré eso». Parpadeó, inseguro, y murmuró: «Eso dijo el último». Meera no intentó discutir. Simplemente dijo: «Entonces seré la primera en decirlo en serio». Esa noche, después de que los demás se durmieran, salió al porche. Ben estaba allí, sentado en el último escalón, con los brazos apoyados en las rodillas. «Oí lo que dijiste», murmuró. Meera no respondió. El viento arreció. «Nunca quise traerte aquí para ponerte a prueba», dijo. Simplemente no sabía qué más hacer. Meera se sentó a su lado. «No demasiado cerca. No vine a que me pusieran a prueba. Ben. Vine porque nadie más me vio, y tú sí». No le tomó la mano, no habló. Pero se quedó a su lado mucho después de que salieran las estrellas. Y cuando el viento enfrió las tablas del porche, Meera susurró: «Quizás ya las hayan dejado antes. Pero no me delataron. Yo elegí esto». Y algo en el silencio que siguió parecía el comienzo de una promesa. Para cuando transcurrió una semana, Meera conocía cada tabla chirriante del suelo de la granja y podía leer el estado de ánimo de cada niño por el sonido de sus botas al golpear los escalones. Había cosido camisas rotas, calmado fiebres, enseñado a Lucy a atar un listón, y aún no había recibido más de 5 palabras seguidas de Ben. Pero algo estaba cambiando. Las tareas matutinas ya no eran silenciosas. Los niños empezaron a preguntar sobre ella, sobre su antiguo hogar, sobre si alguna vez había tenido perro. Caleb incluso se ofreció a ayudar a recoger huevos sin que se lo dijera. Y una noche, sin hacer mucho ruido, Ben trajo a casa una silla de segunda mano y la colocó en la mesa del comedor, entre su asiento y los espejos. «Faltaba», dijo simplemente. Ella no preguntó si se refería a la silla o a algo más. Esa noche, mientras todos se sentaban, Lucy se subió al regazo de Meera en lugar de a su silla habitual. Meera dudó. La niña levantó la vista. «Está bien». Meera se alisó el pelo. «Claro». A mitad de la cena, Caleb habló sin que nadie se lo pidiera.
¿Cocinas mejor que la señora Elsie? Siempre quemaba la carne. Los gemelos asintieron con la boca llena. Meera sonrió, conteniendo las lágrimas. Fue una cena desastrosa. Alguien tiró la leche y el perro se apoderó de una galleta. Pero cuando Ben levantó la vista, cruzó su mirada con la de ella al otro lado de la mesa. Algo se cruzó entre ellos. Ni gratitud ni obligación, sino algo más amable. Después de la comida, mientras Meera recogía los platos, Ben se quedó en la puerta. Tu lugar está aquí, dijo en voz baja. Simplemente no sabía cómo decirlo. Meera se giró para mirarlo. No tienes que decirlo, pero si lo sientes, no huyas de esto. Él asintió, un movimiento brusco que salió de lo profundo del pecho. Lo estoy intentando. Yo también. Dio un paso al frente. Pero necesito saber algo. Ladeó la cabeza. ¿Qué es eso? ¿Que esto no es solo supervivencia para ti? ¿Que esto podría ser algo real? Ben tragó saliva con dificultad, tensando los músculos de la mandíbula. Luego, tras un largo silencio, dijo, ya lo es. Simplemente no sabía si merecía decirlo. Meera no respondió. No hacía falta. La forma en que lo miraba lo decía todo, y por primera vez desde que se conocieron, Ben no se alejó. Se quedó, sosteniendo su mirada como un hombre que finalmente vio no solo a un ayudante o un nombre en un documento legal, sino a una mujer que silenciosamente se había convertido en el corazón de un hogar. Había sido el mejor día hasta ahora. Meera había horneado pan de maíz que no se desmoronaba, y los chicos habían regresado de la colina con 2 pelos gordos, sonriendo como si hubieran ganado un premio. Incluso Ben había llegado temprano, con las botas embarradas y la camisa pegada al sudor, pero con el rostro más brillante que en meses. Comieron juntos a la luz de la linterna. La risa se derramaba entre bocado y bocado. Meera no podía recordar la última vez que se había sentido llena. No solo en el estómago, sino en el pecho. La mesa estaba llena, ruidosa, llena de vida, y entonces se oyó un golpe. No un golpe suave y amable, sino un golpe duro, un golpe deliberado que dejó atónitas a todas las cucharas. Ben fue el primero, con la mano cerca del rifle junto a la puerta. Y al abrirla, un hombre alto con un abrigo entró como si fuera el dueño del lugar. Detrás de él había otros 2, igual de rudos. Buenas noches, dijo el hombre, mirando más allá de Ben y directamente a Meera. He oído que la viuda fue secuestrada en la frontera. No pensé que se casaría de nuevo tan rápido. Ben apretó la mandíbula. Esta es mi esposa. Con papeles del Estado y todo. El hombre sonrió con suficiencia. No dijo que no lo fuera. Solo dijo que tiene fama de estar vacía donde importa. ¿No fue por eso que se fue la última? Meera se puso rígida. Lucy le tomó la mano. Ben, susurró, pero él no se movió. Todavía no. ¿Quieres algo? Preguntó Ben en voz baja. Solo estaba de paso, dijo el hombre. Pensamos en saludar a la nueva señora de la casa. Quizás para ver si es tan dulce como dicen los rumores. Meera se puso de pie, dando un paso adelante antes de que Ben pudiera hacerlo. Su voz tembló, pero solo un poco. Ya has dicho suficiente. Vete ya. El hombre entrecerró los ojos. ¿Me estás amenazando? ¿Novia estéril? Y eso fue todo. Ben se movió más rápido de lo que ella lo había visto nunca. Agarró al hombre por el cuello y lo empujó por la puerta de un solo movimiento. Vuelve a hablar así delante de mis hijos o mi esposa y te arrancaré los dientes del polvo, gruñó. Los demás no le siguieron. Ellos retrocedieron murmurando. Cuando la puerta se cerró de golpe, el silencio ensordecedor que reinaba en el interior. Caleb estaba de pie ahora. Lucy estaba llorando. Ben se giró, todavía temblando, pero Meera caminó hacia él y le puso una mano en el pecho. No tenías por qué hacerlo. Sí, dijo Vos. Hice. Y en ese momento, con todos los niños mirando, la atrajo hacia sus brazos, no porque necesitara ser salvada, sino porque ya era suya, completamente, ferozmente, sin disculpas. A la mañana siguiente todo parecía diferente. Ben se levantó antes del sol como de costumbre,
pero Meera lo encontró de pie junto a la puerta en lugar de junto al granero, mirando hacia los campos del este como si estuviera tratando de resolver algo. Se acercó en silencio, con los brazos cruzados para protegerse del frío del amanecer. «¿No dormiste?» Él no la miró, simplemente asintió. «Seguí pensando en lo que dijeron de ti». Meera se puso rígida, pero él se giró hacia ella antes de que pudiera responder. Y su voz era más firme que durante toda la noche. «Debería haberlo dicho antes. No me importa si nunca tenemos un hijo propio. Ya tengo todo lo que siempre he necesitado porque te tengo a ti». Se quedó sin aliento. No lo dijo por lástima ni como un compromiso, sino como si fuera una promesa. Antes de que pudiera responder, la puerta mosquitera crujió detrás de ellos y 6 pequeños pies bajaron pisando fuerte las escaleras. Luego Caleb, luego Lucy, luego Sam, con el pelo despeinado, discutiendo y con la ropa arrugada por el sueño. Ella quemó las galletas otra vez. Sam lloró. «Solo un poco», defendió Lucy. Meera sonrió, interponiéndose entre ellos con la calma que demostraba, pero Ben seguía observándola, observándolos. Entonces, de repente, se giró y llamó hacia el porche. «Todos vengan aquí un segundo». El resto de los niños se fueron, algunos todavía frotándose los ojos para quitarse el sueño. Ben se aclaró la garganta y se puso las botas. «He estado pensando. Todos ustedes conocen a Meera desde hace algún tiempo y he visto la forma en que la miran cuando están enfermos o asustados o simplemente necesitan que alguien les diga que todo estará bien. Nunca te he preguntado si te parece bien que me case con ella, pero necesito preguntarte algo ahora». Meera parpadeó. Ben se volvió hacia los niños con voz suave pero segura. «Estaría bien si dejáramos de llamarla señorita Meera o señora y empezáramos a llamarla mamá». Silencio. Entonces Lucy dio un paso adelante, con su pequeña voz temblorosa. «¿De verdad puedo?» Meera se arrodilló, apenas conteniendo las lágrimas. «Si quieres». Lucy asintió. Luego Caleb. Entonces incluso el gruñón Sam murmuró. «De todas formas, mamá suena mejor». Meera se cubrió la boca con ambas manos. Ben la ayudó a ponerse de pie y susurró. «Te eligieron igual que yo». Y mientras sostenía las manos de esos 6 corazones huérfanos que poco a poco le habían hecho lugar, se dio cuenta de que la palabra que una vez pensó que nunca volvería a escuchar ya no era una pérdida. Fue una promesa, un comienzo, un nombre finalmente ganado. El golpe se produjo poco después del mediodía. Mientras Meera cepillaba el cabello de Lucy y tarareaba una canción de cuna que recordaba a medias, Ben abrió la puerta, esperando que le entregaran la comida, pero en su lugar encontró a un hombre con un traje gris rígido que sostenía un telegrama doblado y un pequeño paquete. «¿Benjamin Cartwright?», preguntó el hombre, ajustándose las gafas. «Sí, señor», respondió Ben con cansancio. El hombre asintió y le entregó el sobre. «Asuntos legales de Avalene. Encontré algo relacionado con la herencia de tu difunto hermano». Ben frunció el ceño. Tomó el paquete, le dio las gracias y cerró la puerta con cuidado. Meera bajó, percibiendo su inquietud. «¿Todo bien?» Ben se sentó lentamente a la mesa de la cocina, desenvolvió el paquete y dentro encontró 2 cosas, una escritura y una carta. Estaba escrita con la letra de su hermano Natán, fechada hacía más de 1 año y dirigida a quien más confiaba. Meera se inclinó y la leyó en voz alta. «Siempre supe que no viviría mucho. Nunca fue construida para la paz. Pero si esta tierra alguna vez se hereda, quería ir con alguien que entienda que la familia no es de sangre. Es con quien te quedas cuando las cosas se ponen difíciles». Se le quebró la voz y miró a Ben. «Se refería a ti», tragó Ben. «Y a nosotros». La escritura lo confirmaba. 60 acres a lo largo de South Ridge, fértiles e intactos. Un futuro con el que nadie había contado. Los niños se agolparon con los ojos abiertos mientras Ben explicaba. «Ahora es nuestro. Podemos construir allí. Empezar de nuevo». Meera sonrió, luego dudó. «¿Quieres?» Ben se giró hacia ella, con los ojos brillantes. «Solo si estás a mi lado». Pero el regalo venía con más que un terreno. Dentro del sobre había una pequeña fotografía, descolorida pero clara. Era de una mujer, no de Meera,
con un bebé en brazos, frente a la vieja casa. Ben le dio la vuelta. Para la mujer que nunca dejé de amar. Si encuentras esto, dile a nuestro hijo que su padre lo siente. Se hizo el silencio. Ben miró la imagen, atónito. Tenía un hijo. Meera se inclinó. Eso significa que tal vez haya alguien más cerca. El misterio le conmovió el corazón. Otro huérfano. Quizás. Otra alma necesitada. Ben la miró y dijo, los encontramos. Les ofrecemos lo mismo que nos ofreciste. Y para Meera, eso lo selló. Su familia aún no había terminado de crecer. Apenas había comenzado. No tuvieron que buscar mucho. 2 días después, mientras desbrozaban la maleza cerca del límite del nuevo terreno, el pequeño Jonah regresó corriendo de la cresta gritando, «¡Hay alguien en los árboles!». Ben agarró su rifle por costumbre, pero Meera le puso una mano en el brazo. «Vámonos con cuidado». Juntos, cruzaron el claro, siguiendo las huellas emocionadas del niño a través de la hierba alta hasta que llegaron a un pequeño manzano que se había vuelto silvestre hacía tiempo. Y allí, bajo el saliente de ramas enredadas, estaba sentada una niña, de no más de 10 años, descalza y sosteniendo un plato de hojalata oxidada, lamiendo los últimos melocotones robados. Su vestido estaba roto, su rostro manchado de tierra, pero sus ojos eran feroces y brillantes. «¿Quién eres?», preguntó Ben en voz baja, agachándose. Ella se tensó, agarrando el plato como un arma. «No eres la ley, ¿verdad?». Meera negó con la cabeza suavemente. «No, cariño. No somos la ley. Solo somos vecinos». La chica los miró, insegura. Esta tierra no ha tenido vecinos en años. Meera dio un paso adelante lentamente. «¿Cómo te llamas?». La chica dudó y luego murmuró, «Josie». «Mamá me llamaba Josie». Ben intercambió una mirada con Meera. «¿Tu mamá mencionó alguna vez a un hombre llamado Nathan Cartwright?». Jos apretó la mandíbula. «Vino una vez, trajo dinero, y luego se detuvo. Mamá dijo que murió y que no debíamos hablar de eso. Le temblaba la barbilla, pero no lloró. Falleció el invierno pasado. Me quedé porque no quería terminar en la casa con los borrachos y los golpeadores». Meera se arrodilló a su lado, en voz baja. «Eres su hija, ¿verdad?». Jos levantó la vista. «¿Lo conocías?». Meera asintió. «Nos dio esta tierra y dejó algo. Algo para ti también». Por primera vez, el rostro de la chica se suavizó. Susurró, «No quiero nada. Solo quiero que alguien deje de irse». Meera extendió la mano, tomó la mano sucia de la niña y la apretó. Entonces encontraste el lugar indicado. Para cuando el sol se puso, Josie estaba sentada entre Jonah y Lucy en el porche, masticando galletas y mirando las colinas. Nadie le pidió que se quedara, pero nadie necesitaba hacerlo. Ya lo había hecho. Y Meera sabía en el fondo de su corazón que la historia de Nathan no terminaría en vergüenza. Se estaba reescribiendo en manos silenciosas y segundas oportunidades. La noticia de la presencia de Jos se extendió más rápido que la pólvora. Un niño de la línea Cartwright que vivía en el rancho de Meera y Ben era demasiado escandaloso para que los chismes del pueblo lo ignoraran. La esposa del predicador lo susurró durante la oración. El tendero lo mencionó con las cejas levantadas, y para el sábado, el propio sheriff Dunley cabalgó por el sendero, no solo, sino flanqueado por 2 hombres de la oficina del condado. Meera salió a recibirlos. Josie asomó por detrás de la puerta, con los puños apretados. «Oímos. Hay una niña huérfana aquí», dijo Dunley, con tono neutral, pero con la mirada escrutadora. «Ya conoces la ley. Los niños no pueden quedar bajo custodia regresiva». Ben apretó la mandíbula, pero Meera dio un paso adelante. «Ella no está bajo custodia. Está en la familia». Uno de los hombres del condado, con el pelo engominado y botas grandes, se rió. «Señora, así no funciona esto». Meera le hizo un gesto a Josie, quien salió lentamente, con la mirada fija. «¿Quieres llevártela? Pregúntaselo tú misma». Josie no se inmutó. «Tendrás que arrastrarme y te muerdo». El sheriff se aclaró la garganta con torpeza. «Un momento. Quizás haya una solución».
Podríamos ponerla en una lista. Meterla en el sistema. La voz de Ben interrumpió. Vi ese sistema. Mi hermana terminó peor que muerta en él. La voz de Meera era más suave, pero igual de firme. Si la ley quiere cuestionar cómo una mujer estéril se convirtió en madre, que la dejen. Pero que estén preparados para explicar por qué prefieren robarle una niña a la bondad que dejarla a salvo. Los hombres se miraron, ahora inseguros. Dunley finalmente murmuró. No le pasará nada malo. Eso es algo. Revisaremos el caso. Y se dieron la vuelta, el viento llevando consigo sus amenazas. Esa noche, Josie se sentó bajo las estrellas, con la cabeza sobre el regazo de Meera, y preguntó, ¿mi mamá era mala por mentir? Meera le acarició el pelo. No, cariño. Ella estaba asustada. Pero ya no tienes que mentir para ser amada. Y Josie asintió, dejándose llevar por el sueño mientras Ben encendía los faroles alrededor del porche como siempre hacía, uno por cada niño que algún día pudiera encontrar el camino a casa. La primavera llegó como un secreto, suave al principio, luego imposible de ignorar. Para entonces, Josie había aprendido a montar a lomo de oso, sus risas resonaban por el pasto, mientras Meera remendaba camisas que aún le quedaban grandes. Ben le había construido una pequeña estantería junto a la ventana, y cada mañana Josie leía en voz alta mientras el sol se derramaba como un perdón. Ningún tribunal llegó jamás. Ningún sheriff regresó. No porque olvidaran, sino porque vieron lo que no se podía deshacer. Una niña que una vez había sido abandonada ahora pertenecía a algún lugar. Un domingo por la mañana, Josie preguntó si podía llamar a Meera. Mamá. Su voz cautelosa, esperanzada. Meera se quedó paralizada, luego abrazó a la niña y susurró, solo si puedo llamarte mía. Y desde entonces, eso fue lo que fueron. No por sangre, no por ley, sino por elección. Un día, una mujer de un pueblo cercano llamó a la puerta. Una viuda sin un lugar a donde ir y un chico demasiado tímido para hablar. Había oído hablar de un rancho donde no se tiraban las cosas rotas. Y Meera, sin dudarlo, dijo, aquí siempre hay espacio. La mesa se alargó, las risas se hicieron más fuertes. Y Ben, tranquilo y firme, grabó nuevas iniciales en el poste del granero cada vez que alguien se quedaba. Nunca se hicieron ricos. La tierra nunca se volvió fácil. Pero algo inquebrantable echó raíces. Donde antes había silencio y cercas, ahora crecían nombres, historias y segundas oportunidades. La gente del pueblo seguía susurrando. Pero esta vez la llamaban la mujer con 6 hijos y un esposo que nunca dejó de creer. Y Meera, antes estéril y olvidada, se paraba en su porche cada anochecer de la mano de Jos, sabiendo que el amor, cuando se planta en la tierra más dura, crece más profundo de lo que nadie espera. Por favor, dale a me gusta, comparte y suscríbete para apoyar más historias sinceras sobre historias dejadas atrás. Si hubieras estado en ese porche, ¿lo habrías hecho? ¿La dejaremos quedarse también? Cuéntanoslo en los comentarios.